Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias por darme esta chance. Bueno, ya te comenté la otra vez que yo en realidad soy un buen co-anfitrión. La verdad que para hacer lives yo no sirvo mucho. Prefiero hacer videos en off que en vivo. La verdad no tengo mucha paciencia, así que soy buen acompañante y tanto en tus lives como en otros lives trato de aportar lo mío y ahí llego. Bendiciones, hermanos, para todos. Bien, la verdad que es un tema muy interesante porque, bueno, yo creo que todos tenemos un testimonio o varios. No sé, yo por lo menos tengo el de mi madre y el mío. Pero quiero contar el de mi madre, no el mío, que es mucho más importante. Eh, y después me gustaría agregar algo más con respecto a la fe, que hablas en Hebreos 11. Pero bueno, empiezo con el testimonio de mi madre, que esto, cuando yo recibí al Señor, hice un voto a Dios para glorificarlo a Él y le dije, ¿no? La verdad que Señor, por lo que hiciste con mi madre, yo te voy a prometer de que a donde vaya, a quien conozca, voy a hablar de lo que hiciste con mi madre. Y bueno, siempre estoy hablando de ella, de lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, mi madre en el 2006, le diagnosticaron un problema en la médula ósea, en la cual no podía reproducir lo que son eh, la sangre, ¿no? Es decir, tenía problemas en la sangre, en la médula ósea. Por lo tanto, ella tenía anemias, dolores de cabeza y dolores articulares, esas cosas. La cuestión que eso duró durante 10 años. En el 2017, cuando ella muere, eh, bueno, yo voy a ver su cuerpo y me encuentro de que la doctora me habla, que me habla aparte y me quiere decir de que en realidad yo en ese momento yo no era cristiano, sinceramente. Al contrario, le hacía muchas contras a mi madre porque ella sí era cristiana y era salva y yo no. Entonces, la misma doctora me llamó aparte y me dijo, mira, Sebas, yo quiero comentarte que es algo muy importante para vos en tu vida y quiero que lo sepas. Primero, que hicimos unos 3 o 4 reuniones eh, con respecto al caso de tu madre. Se llama esto unas juntas médicas. Y la verdad que en esas juntas médicas que tuvimos no tuvimos una respuesta clara por qué tu madre duró tanto tiempo con esa enfermedad a cuesta, porque en realidad esa enfermedad es tan terminal que en 2 años, máximo 3, ya tendría que haber muerto. Y tu madre duró 10 años con esa enfermedad a cuesta, teniendo en cuenta que donde está la médula ósea es donde tiene nosotros tenemos todos los nutrientes, ¿no? Que recorren todo lo que es con la sangre, ¿no? Todo el circuito de la sangre. Por así decirlo, no quiero ponerlo en cosas más técnicas. Entonces me dijo, vos quédate tranquilo, que ella hizo todo, puso todas sus ganas, puso toda su fe en Dios. Y te digo algo más, sistema sanguíneo, muy bien, exacto. Muchas gracias. Entonces, eh, me dijo, no te preocupes, tu madre hizo todo lo necesario, las quimioterapias 3 veces por semana, medicamentos, hizo todo. Pero acá viene lo mejor, me dice. Digo, ¿pero qué me quiere decir, doctora? Que yo como doctora que soy, sinceramente yo no creo en Dios. Yo no necesito creer en Dios,
Primeramente porque soy una mujer de ciencia y por lo tanto un hombre de ciencia cree en lo que es fáctico, cree en lo que comprueba en las prácticas y yo no creía en Dios, me dijo, pero ahora estoy dudando en este momento con el caso de tu madre porque me está haciendo dudar y a vos también te tendría que hacer dudar, ya que vos tampoco crees en Dios. ¿Por qué? Porque ella, cada vez que venía a los tratamientos, a las quimioterapias, venía con su Biblia, eh, cuando terminaba sus tratamientos, venía a mi consultorio y, y antes de irse abría su Biblia y me comentaba algo de un salmo, un proverbio, algo de Jesús, de la sanación de Cristo, eh, o por ejemplo le reiteraba muchas veces el versículo donde una mujer le toca el manto a Jesús, Jesús se da cuenta y la sana, ¿no? Es decir, y ella muchas veces, mi madre le comentaba ese versículo que lo repetía en su mente y en su corazón de que ella también iba a ser sana. Entonces, la doctora me dice, y cada vez que se iba, me dejaba dudando y me dejaba pensando si realmente existía un Dios o no, existe o no. Y ahora en este momento que tu madre ya no está, me demostró de que hay algo más. Y yo voy a poner en práctica lo que tu madre hizo. Y vos tendrías que hacer lo mismo. Y la verdad que no sabía qué decirle, porque yo siempre le hice la contra a mi madre. Yo nunca fui cristiano, la verdad. Detestaba a Dios, lo insultaba, eh, me burlaba de lo que es también el Israel, ¿no? Es decir, a los judíos mismos me burlaba de ellos. Todo lo que tenía que ver con Dios me burlaba. Pero este caso de mi madre y al morir, siendo yo hijo único, bueno, creo que ahí donde fue un antes y un después para después en los próximos meses aceptar a Dios en mi corazón. A partir de esa muerte de mi madre es donde cambió todo, totalmente porque me enseñó de que a no bajar los brazos, a tener fe en todo momento, pero, pero siempre digo que, no digo yo, sino que lo dice la palabra en Hebreos 11, y esto es lo que quiero terminar, culminar con lo que empecé al principio, ¿no? Terminar con Hebreos 11, porque está bien que mi madre o Dios no la sanó por completo, es decir, no está viva ahora. Ella murió a los 65 años, podría estar viva ahora, pero Dios sí le extendió la vida durante 10 años para verme, por ejemplo, graduarme, verme trabajar en nuevos trabajos, desarrollarme, pero no la sanó, capaz que a otras personas sí la sanó. A mi madre no la sanó. Y ella seguramente habrá pedido de que sí la sana y por completo, pero no fue así. Y yo por eso me voy a Hebreos 11, donde habla de la fe justamente. Y habla de la fe de quién? De los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Bueno, de los personajes que podemos ver que el autor de Hebreos, que no sabemos muy bien quién es, algunos teólogos dicen que son Pablo, otros dicen que son Apolo, algún discípulo de Pablo, pero claro, lo que pasa es que Pablo en sus cartas hablaba un griego más bien mucho más vulgar, para que todo el pueblo lo pueda entender. Tenemos que tener en cuenta de que todo lo que es el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero este griego en hebreos es especial, es un griego más bien más de alto nivel, más académico. Por eso cuando uno estudia hebreos, es bastante difícil de entender, muy difícil. Yo creo que es el libro o la carta más difícil de entender teológicamente hablando, eh, porque hay muchos puntos, hay muchas redes entrelazadas que hacen de que capaz nos pueda confundir. Entonces, el autor habla de la fe y menciona en Hebreos 11 a los autores de la fe, no solamente a Abraham, que nosotros, nuestra promesa de la fe es a partir de él. Él es nuestro padre de la fe. Pero bueno, fíjense que
Hebreos 11 menciona a muchos, por ejemplo Jacob, Moisés, bueno, Gedeón, Barak, Sansón, todos ellos por fe alcanzaron buen testimonio ante Dios, ¿no? Y comienza Hebreos 11 diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Exacto. Ahora bien, ¿esto está hablando desde lo material o desde lo espiritual? No, está hablando de lo espiritual. ¿Por qué habla desde lo espiritual? Porque ellos, como dice la palabra acá, miren, yo se los voy a leer. Versículo 39, Hebreos 11, 39, que dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió la promesa o lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que ellos no recibieron lo prometido, no recibieron, ellos seguramente habrán pedido muchas cosas materiales, seguramente. Mi madre habrá pedido también la sanación y no fue así. Es decir, ¿podemos pedir con fe? Sí, obviamente. Ahora depende de la voluntad de Dios si la da o no. Entonces, y acá pasa lo mismo. Acá yo creo que acá el objetivo de Hebreos 11, y yo creo que de toda la Biblia, el objetivo principal no es lo material. No es pedir con fe o usar la fe para lo material. No, ese es en un porcentaje mínimo. Acá hay que usar la fe en un porcentaje alto para lo espiritual. Eso es lo que el mensaje hebreo nos quiere decir. Porque todos ellos, Jacob, José, Moisés, todos ellos consiguieron cosas, sí, pero Dios no les concedió muchas otras cosas más. No se les concedió. A Moisés, ¿qué pasó? Le hizo ver la tierra prometida desde lejos, por ejemplo, y después murió. Y no se lo otorgó, no se lo otorgó. Entonces, y no vamos, por eso nos vamos a enojar con Dios. No, para nada. Debemos considerar que Dios tiene todo el derecho de decirnos que sí o decirnos que no. No por eso debemos contender con Dios. Yo creo que ningún cristiano debería contender porque Dios no te dio, no sé, pediste un trabajo nuevo y no te lo dio, o pediste un auto nuevo, o pediste lo que sea y Dios no te lo dio. ¿Por qué? Porque la fe no está para eso. La fe está para otras cosas más importantes que lo material, que lo espiritual. Y alcanzar un buen testimonio delante de quién? Delante de Dios y delante de las personas. Eso yo creo que, además lo dice en Hebreos 11, es alcanzar el buen testimonio. Porque la promesa más grande está en el reino de los cielos, cuando nosotros estemos delante de Dios. Esa es la promesa. Esa es la promesa verdadera. La que estos personajes también la van a obtener en aquel día. Pero bueno, con el tema de mi madre fue algo tremendo, tremendo porque sinceramente no sabía cómo afrontar todo, porque ya mi padre había muerto también, entonces era como que, digo, ¿y qué hago? Y bueno, entonces entré en una depresión, entré en muchos vicios, y bueno, a poco, en donde rompí en llanto una vez, me acuerdo, y ahí sí, me arrodillé y es donde pedí que ese Dios apareciera en mi vida como se apareció en la vida de mi madre. Y así fue, por lo tanto, y es más, yo creo que mi madre ha orado mucho por mí para que yo fuese salvo y yo pueda enseñar o liderar o lo que sea a los demás creyentes, sea quien sea, no importa. Yo estoy seguro que cualquier madre cristiana ora por su hijo
justamente para que en el día que ella no esté, o el padre, o un padre también, para que el padre no esté, ese hijo pueda ser salvo. Entonces yo creo que las oraciones en privado, ¿no? Las oraciones en privado tienen mucho más valor que una oración en público, porque la misma palabra de Jesús nos dice que debemos orar en privado para que la recompensa sea en público. Y es más, dice, no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, es decir, que todo lo que hagamos en privado para Dios va a ser recompensado en público. Es decir, a mí me ha pasado por cuenta propia de que he hecho muchas cosas para Dios en lo privado, he orado en lo privado. Y un día me sorprendió Dios. Muchas personas me han felicitado o me han compartido algo o me han regalado algo o me han dicho, qué bien, venite a nuestro grupo. Es decir, siempre en lo privado es mucho mejor que en público, siempre, siempre, porque si no seríamos, ¿se acuerdan como los fariseos? Los fariseos, ¿qué es lo que hacían? En las sinagogas o en el mismo pueblo, ellos se hacían ver, se hacían notar. ¿Y qué es lo que hacían? Oraban y predicaban a ese Dios, ¿no? Al Dios de ellos y al Dios nuestro, pero claro, a través de la ley, pero no de la ley del amor de Jesús, sino a la ley del pacto antiguo, agregándole los preceptos que ellos mismos le iban agregando, ¿no? Por ejemplo, lavarse las manos antes de agarrar algo, que eso no está en la ley mosaica ni está en los 613 preceptos de la ley, tampoco, no lo está. Entonces, ellos se hacían notar. Entonces, por eso Jesús dice esto, que lo mejor es orar y hacer las cosas para Dios en privado, para que nadie, sobre todo para que uno no se enaltezca, ¿no? Decir, yo porque soy muy buen cristiano, acá estoy y me hago notar, y agarro la Biblia. No es así, no es así. Pero bueno, yo creo que, como dice Hebreos 11, y hermanos, yo esta noche les recomiendo que estudien Hebreos 11 y Hebreos, toda la carta, de a poquito, de a poco, que vayan de a poco, van a ver que la conclusión final es alcanzar un buen testimonio delante de Dios, y como dice acá, a ver si lo tengo, de una gran nube de testigos, ¿no? De una gran nube de testigos. En ese contexto histórico, en realidad lo que el autor de Hebreos está diciendo es que esa nube de testigos en ese entonces era, por ejemplo, lo que era el Coliseo, ¿no? El Coliseo romano. Y lo lleva como a una alegoría, de decir, una gran nube de testigos. ¿Por qué? Porque los cristianos morían en el Coliseo. Es decir, los cristianos iban y morían en el Coliseo. ¿Por qué? Porque no negaban a Cristo. Es decir, lo que hacía el emperador en ese entonces a los cristianos era, les decía, los llevaba a los tribunales, ¿no? Y les decía, bueno, ustedes son de Dios, son cristianos o no, pero deben hacer una cosa, deben pisotear el nombre de Jesucristo, es decir, negar a Jesús delante de nosotros. Si ellos decían que no, iban a muerte, eran sentenciados, eran quemados en el Coliseo, eran azotados hasta la muerte y también eran comidos por los leones o por los tigres, lo que tenían ahí a mano. Por eso una gran nube alrededor, dice Hebreos, es decir, una gran congregación de personas que estaban viendo a los cristianos morir, pero sabían de que habían alcanzado un buen testimonio delante de Dios y delante de ellos, porque no negaron a Cristo en ningún momento. Pero bueno, yo creo que el final de todo esto es alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Amén, amén. De hecho, hablamos en Marcos capítulo 3 sobre eso, porque vimos que los fariseos estaban más preocupados por hacer
cumplir las tradiciones y todas las cosas, pero su corazón estaba vacío, no tenían el amor de Dios. Y precisamente eso fue lo que hablamos hoy, de eso, de que nos cuidáramos de aparentar una falsa piedad y no tener a Dios en nuestro corazón realmente, no mostrar misericordia ni amor. Que realmente el Señor decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Lo dice la palabra de Dios, o sea, que nos cuidáramos de eso. Amén. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que dice también, porque nuestras acciones también hablan si tenemos a Dios en nuestro corazón o no. Porque la apariencia de piedad es una cosa. Yo puedo cumplir con todos los requerimientos que me piden en la iglesia y todas las cosas. Y mostrar amor y misericordia hacia mi prójimo es lo que va realmente a identificarnos como un verdadero cristiano. Incluso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, el fruto y el principal fruto que debe haber en un cristiano es el amor, la compasión, la misericordia. Esos son los principales frutos, porque Jesús, precisamente esto era lo que el Señor Jesús trataba de enseñarnos. O sea, nos hacía la diferencia y por eso comparaba con los fariseos. Claro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la comparación no era porque quería ridiculizar a los fariseos, sino era porque precisamente esto es lo que él vino a mostrarnos, o sea, apariencia de piedad, pero no la tienen, no tienen misericordia, no tienen amor. Aquí estaban, en el capítulo 3 estaban viendo y esperando que Jesús sanara a este hombre en el día de reposo para condenarlo, para perseguirlo, para destruirlo. Claro. Porque el amor de Dios no estaba en sus corazones. Era esto, la raíz. De hecho, la palabra del Señor nos habla, nos dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí vemos que acuérdense que los fariseos, y siempre lo digo, ellos no querían ceder sus cargos. Recordemos que esos eran los altos cargos de aquel momento, de aquella época, era un estatus, no solamente un estatus social, sino político y económico. Ellos no estaban dispuestos a ceder eso. Entonces, lo que gobierna nuestro corazón es lo que dice quién es nuestro Dios. ¿Qué iba a decir Sebas? No, quiero agregar de que en realidad también, fíjense de que Jesús los confronta y les dice, porque los fariseos le dicen, bueno, pero ¿cuál es el mandamiento mayor? O los mandamientos mayores, ¿no? Si mal no recuerdo. No me acuerdo la cita bíblica cuál es, si me puede recordar, mucho mejor. Y claro, siempre ellos, los fariseos, hacían para que Jesús caiga o tropiece en la palabra. Pero ellos no tenían en cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y era el Dios mismo. Entonces Jesús le dice, bueno, pero él los mandamientos los resume en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿No? De esos dos depende todos los mandamientos, la ley y los profetas. Es decir, Jesús en ese entonces hace un resumen, por lo cual, es decir, que dentro de esos dos mandamientos principales está todo el resto. Está todo el resto, los resume en dos. Y justamente, ¿por qué Jesús le dice eso a ellos? Porque justamente no tenían amor. No tenían amor al prójimo, no tenían amor a Dios. Por eso le dice eso y los fariseos callaron, es decir, no le pudieron decir nada. Porque Jesús, muy bien dicho, los resumió en esos dos. Incluyendo el sábado, ¿no? Que, como en la cita que vos decís, en Marcos habla del sábado, ¿no? Y Jesús sanó un sábado y habrá hecho muchas cosas más el mismo sábado. Mateo 22. Sí, por ejemplo, cuando los discípulos recogen las espigas,
con sábado también, porque tenían hambre. Claro, exacto, exactamente. Entonces, Y ahí el Señor le pone el ejemplo cuando David entró también, rompió la ley, porque entró que eso está en Primera de Samuel, cuando David entró al tabernáculo y comió del pan de los panes de la preposición, y no solamente comió él, sino los que estaban con él. Entonces ahí David rompió también la regla, porque ese pan solamente lo podían comer los que estaban allí, los sacerdotes que estaban allí. Entonces, David tenía hambre y los comió. ¿Era prohibido? Sí, pero tenía hambre. Entonces, bueno, Dios te bendiga, amado Cristian, nos vemos, un abrazo. Y esto también nos trataba de enseñar Jesús, o sea, el amor. Eso lo hablamos hace ratito, lo que tú estás diciendo. El amor, porque no tenían amor en su corazón, y de hecho el capítulo describe cómo Jesús se entristeció en su corazón al ver esta acción de ellos, o sea, o al ver la apatía, esa apatía, ese desapego por las almas, por el amor, es lo que corrompe. O sea, ¿de qué te vale cumplir todas las tradiciones y todas las cosas al pie de la letra cuando estás faltando al más grande de los mandamientos? Es como cuando las personas saben que hay personas que son muy estructuradas, que quieren cumplir cosas de una manera muy estructurada y no se dan cuenta que se están perdiendo de otras cosas más importantes. claro, Bueno, así. claro, exactamente. Eso podemos, Hay personas que son... podemos nombrar, por ejemplo, los Sí, adventistas y otras religiones más que guardan el sábado. Y en realidad eso no está, no es posible en los gentiles, por ejemplo, no debemos guardar el sábado. El guardar el día de reposo, para empezar, el Shabbat no quiere decir sábado, para empezar, quiere decir reposo. Si uno, aparte es algo de la base teológica bíblica de manual. Es decir, todo cristiano debe saber que el Shabbat no es sábado. Quiere decir reposo o cesar la acción de hacer algo. Eso es lo que hizo Dios en el séptimo día. Reposar, no hacer absolutamente nada porque ya todo está creado por Dios. Ya está todo revelado, ya está. No hay más nada que hacer. Primer punto. Segundo punto, muchas religiones guardan el sábado. Y entonces yo diría, bueno, si guardan el sábado, guarden toda la ley y todo, y como dice Cristo acá, la ley y los profetas. Simple. Ustedes adventistas y otras religiones más, si ustedes guardan el sábado, bueno, si ustedes son tan estructurados en eso, bueno, circuncídense, si se equivocan en algo, alguien tiene que morir y lo tiene que apedrear, por ejemplo. ¿Por qué no lo hacen? ¿No? Porque si guardan el sábado, bueno, guarden todo lo demás. Guarden la ley y guarden los profetas. Las 613 preceptos o leyes, las leyes de los mandamientos, que no era uno, eran varios, ¿no? Las festividades solemnes, que eran varias, son varias fiestas. ¿Por qué no guardan todo eso? Porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque saben de que si se equivocan en algo, si cumplen con todo eso, deben morir. Entonces no es posible. Ya con la muerte de Cristo, como dicen Hebreos, hay un nuevo pacto. Ya el pacto viejo ya no quedó obsoleto. Jesús murió, ¿por qué? Por todos los pecados, pero por un nuevo pacto. Y así lo dicen Hebreos. Y lo dicen Hebreos, el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Y fíjense que el sacerdote principal, ¿quién es? Jesucristo. Ya no necesitamos sacerdotes humanos, como decía la ley, no. Solamente nuestro sacerdote principal y fundamental es Jesús.
Por eso tenemos acceso, como hablábamos anteriormente con Enrique, el tema de el lugar santísimo. Ya podemos entrar tranquilamente a la presencia de Dios, como nuestro tabernáculo, ¿no? Amén. Así es, mi amado hermano. Gloria a Dios, amén. Bueno, este es un tema muy bonito para profundizar, amén. A lo largo que hemos venido hablando de la palabra de nuestro Señor y hemos leído los evangelios, mientras más profundizamos en las escrituras, nos damos cuenta más de la esencia de Dios, de la esencia de Dios y cómo Jesús nos modeló la esencia de Dios acá en la tierra. Porque la esencia de Dios, lo primeramente es el amor, la misericordia, y Jesús lo modeló, lo demostró, lo aplicó y lo dejó bien plasmado para que nosotros entendiésemos qué es lo que realmente está en el corazón de Dios y qué es lo que importa para Dios. Si tú te has preguntado qué es lo que a Dios importa, qué es lo que Dios piensa de mí, hay que leer las escrituras porque ahí está lo que Dios piensa de ti, lo que Dios piensa de mí, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que le desagrada. Ahí está plasmado. Amén. Y Jesús nos los modeló y lo dejó allí. Así que bueno, mis amados, yo me tengo que ir. Vamos a reflexionar con esto, con las palabras de Dios. La importancia de tener un corazón correcto, lleno del amor de Dios, es fundamental, más que la apariencia. Por supuesto, la apariencia, deséchala. Ocupémonos de tener un corazón correcto delante de nuestro Señor. Un corazón lleno de amor, de misericordia, de bondad, porque esto es lo que agrada a nuestro Señor. Amén. Mañana vamos a leer Marcos capítulo 4. Amén. Va a estar bien bonito también, porque vamos a ver la parábola del sembrador. Y esta parábola es bien buena, bien bonita. Así que bueno, hoy me conecté un poquito más tarde porque estaba estudiando, tenía clases. Y bueno, mañana vamos a ver la parábola del sembrador. ¿Estás estudiando, Vera? Sí, estoy estudiando teología. ¿Para hacer algo o simplemente por estudiar nomás? No, bueno, ya me preguntaron que si era para... Sí, no, bueno, estoy estudiando, se llama pastoral urbano. Ajá. ¿Y qué sería eso? ¿Sabes? Es como, sí, la carrera creo que son 4 años, no recuerdo. Es como para poder tener como, el título es bachiller pastoral urbano. Como, yo creo que es algo muy un inicio de lo que sería, sí, poder ejercer la parte pastoral, que creo que implicaría más estudios más adelante, pero sí es como eso, porque también se ven muchas cosas, se ve un montón de materias, muchas materias que supongo que sea para eso. Y bueno, si al Señor le place que yo sea enviada en algún momento, pues obviamente que no me voy a negar. Yo hago lo que el Padre diga. Y ya, antes yo estaba negada, y tengo que confesar, decía, no, Señor, yo no voy a... Imagínense, o sea, negada no porque rechazaba a Dios, sino era porque yo sentía que es una responsabilidad muy grande pastorear, porque pastorear no es tener el título de pastor. Creo que el término pastora tampoco es bíblico, pero bueno, también el Señor allí aprender y poder enseñar a otros también se puede hacer. O sea, de hecho Jesús apoyó a la mujer, pero bueno, no sé, todavía estoy descubriendo hasta qué punto es bíblico y puede ser ejercido, ¿me entiendes? O sea, estoy aprendiendo esa parte. Claro. Pero si me tocase liderar algo, lo hago con el amor del mundo. Ya yo antes he liderado ministerio de jóvenes y de niños.
Y aquí no ha sido la excepción, me pusieron de maestra de niños. De hecho, comienzo ahorita el 5 de abril con niños. Así que bueno, nada, o sea, yo dejo que Dios me vaya llevando, me vaya guiando. Yo quería trabajar con jóvenes porque creía que estaba un poquito preparada, pero la verdad es que todavía hay algo que me saca un poquito de me angustio mucho cuando veo situaciones difíciles, como que todavía me tocan mucho las emociones, y bueno, eso tengo que trabajarlo también allí con el Señor, de saber que es Él el que va a obrar en esas vidas de esos jóvenes. Y está bien que me duela y que me afecte, porque de eso se trata también, tener el corazón de Dios, pero no como para yo tomar el papel de ser buena, no. Porque aquí lo que Dios quiere es personas que puedan llevar a otros a sus pies, y que esas personas crean en Jesús y en el milagro de Jesús, y que el poder de Dios sea manifestado. ¿Ves? O sea, más que algo personal mío de tener un cargo de algo, es el amor de Dios en esos jóvenes. Y bueno, nada. Claro, entiendo. Dios me ayude que con esta nueva misión, son muchas misiones muy rápido. Claro. De verdad, desde que estoy aquí en Argentina y me estoy congregando en esta iglesia desde hace 5 meses. Ah, nueva. Y ya todo ha ido muy rápido, muy acelerado, mucho. Es una iglesia chica igual, ¿no? Estaba tranquilita, sentadita en mi banquito. Claro. Pero para eso nos llama el Señor, para servir y para... Igual, Vero, te digo que un anticipo nomás. Si vos pensás como llegar a pastora o liderar una iglesia, eso no está permitido. No está permitido No. Es decir, es decir, está bien tu actividad en la iglesia con los niños, con adolescentes, con las propias mujeres también, ¿no? Pero llegar a pastora, liderar una iglesia, yo creo que la misma palabra lo dicen, muchos pastores de sana doctrina lo dicen. Sí, siempre he tenido esa pregunta. Tuve esa pregunta, de hecho, y de hecho lo he preguntado mucho acá. Y sí, el término pastora como tal no existe. No es bíblico el término pastora como para liderar algo así. Pero sí, por ejemplo, podría ser enviada para ser ayuda en la iglesia, en los ministerios, en las diferentes cosas que se hagan en la iglesia como tal. Ay. No, está bueno. Y bueno, eso, o sea, no tengo esos anhelos así personales porque sabes que ahora hay muchos que no, que la escuela de profetas o esto o aquello, es como un alboroto. Eso nunca lo he tenido de yo autoproclamarme algo, no ha sido mi anhelo, pues, y siempre he tratado de mantenerme bajo perfil, pero Dios me instó en mi corazón de yo hacer estos live, porque yo sabía que también era una forma de yo poder dar el mensaje de Jesucristo por estas plataformas que también deben usarse de manera correcta, y que también para mí fue un reto porque a mí no me gustaba salir en cámara hablando ni nada. De hecho, si ustedes ven los videitos ahí que yo he subido en mi Instagram, en mi TikTok, no salgo yo hablando o algo, sino es como foto, un audio y esto, pero es porque yo era muy tímida. Y tampoco el Señor nos ha llamado a ser cobardes, porque dice la palabra que los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Y si estamos aquí y estamos aprendiendo a la palabra de Dios y estamos llevando el mensaje, podemos llevar el mensaje de Jesucristo sin temor, sin miedo. Perdón, con temor de Dios, pero sin miedo. ¿Ves? Es como que tenemos que soltar eso y también ir y predicar el Evangelio. Recordemos que nuestro Señor Jesús también, a las primeras que se le apareció fue a las mujeres, a María Magdalena, porque nos trató con ese amor y con esa
dulzura, y les fue encargado a ellas darle el mensaje a los discípulos de que se iban a encontrar con Jesús en Galilea. Creo que es en Galilea o algo así, creo que fue. Yo lo leímos en estos días. Entonces es eso, es que nosotros también podemos llevar el mensaje de Jesús, ¿verdad? En el orden que se nos permita. Claro, O sea, en el orden que se nos permita, sin ínfulas de nada humano, porque realmente nosotros venimos acá no a tener un título para vanagloriarnos, porque de hecho nuestro Señor Jesús nos enseñó de que no vino a buscar aplausos de hombre, y eso es algo que hay que tenerlo muy claro. El Señor lo dijo y nos modeló esto, dijo: yo no vengo a buscar aplausos de hombres, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y esto es importante, amados, cuando nosotros vemos, cuando nosotros estamos llevando algo, hablando de la palabra o algo, es como saber estar bien parado donde estamos, saber tener los pies bien puestos acá, de saber qué es lo que dice la Escritura, pero sí, como te digo, es como si quiero prepararme, no quiero dar la palabra de Dios a la ligera, pero así, de manera sencilla, como lo he venido estando haciendo, Dios ha usado mi voz para que personas también se arrepientan, se conviertan. Hay personas que han dado testimonios de que han recibido sus empleos, cosas, o sea, Dios está haciendo la obra, o sea, está llegando el mensaje a las personas. Y simplemente eso, que las personas acepten a Jesús. Eso está bien. La cuestión, te preguntaba de ser pastor o no, porque últimamente, ponerle unos 10 o 15 años, el feminismo, lamentablemente, está en las iglesias, está en el cristianismo. Vas a ver muchas pastoras últimamente liderando las iglesias y liderando su familia, es decir, el hombre no sé qué hace, es decir. Y después hay una pregunta, se autonombran. Hay una pregunta allí. Se autonombran. Hay una pregunta allí que, por ejemplo, es importante esto. Es un tema que me gustaría algún día tocarlo por acá, que es, por ejemplo, las mujeres. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio y tu pareja no, o tu esposo, no, o tu esposa no, ¿cómo decir? No toma o no agarra en serio el propósito de Dios, y tú sí tienes ese anhelo en tu corazón de servirle a Dios y todo eso, ¿cómo haces entonces? O sea, yo no, por ejemplo, yo pienso que es una línea muy delgada que no podríamos nosotros ni siquiera juzgar esa parte, porque Dios usa a las personas de maneras diferentes. Si bien hay un orden que tenemos que respetar, yo pienso que por ejemplo, es como que, por ejemplo, yo siempre he tenido el anhelo de servirle a Dios, e incluso he botado muchas lágrimas porque las veces que me he ido del país o algo, que he dejado una semilla, que dejé, por ejemplo, el Ministerio de Niños en mi país, con muchos niños, 80 niños, que yo lloraba porque los dejaba, y lloré muchísimo. Yo a veces pienso que Dios también ve el anhelo que tú tienes en tu corazón de servirle, y Él no va a detener eso, o sea, porque Él sabe que nosotros lo hacemos no por un título o algo, o para llevarle la contraria a Él, sino porque hay un anhelo de hacerlo, de servirle, de buscarle, de llamarlo, de todo eso, y de que otros procedan al arrepentimiento, más que tener un título pastoral. Claro. Yo lloraba un montón, y yo lo digo y me acordé, o sea, me dio sentimiento porque me acordé de un niño ese niño
estaba levantándose en un hogar en donde sus padres eran alcohólicos. Y yo me acuerdo que yo les estaba enseñando ese versículo, es pues Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este niño en particular no podía pronunciar la palabra certeza ni fe. En vez de decir certeza, decía cerveza. O sea, yo me quedé impresionada porque él trataba de decirlo y le salía la palabra cerveza. Y este niño con el tiempo se fue integrando todo, fue cambiando todo, o sea, fue bastante bonito. Y cuando ellos me veían llegar en mi auto, que yo llegaba manejando, todos los niños se me lanzaban encima y decían, maestra, maestra, maestra. Eran niños de muy bajos recursos. Y es lo que te digo, es que a veces Dios te lleva a lugares, a personas, por la necesidad, no por uno, no porque uno sea ni el más ungido, ni el más llamado, ni nada. Dios te bendiga, hermano, sino es que Él anhela que nosotros llevemos su palabra a aquellos que lo necesiten. Así que bueno, ese tema después lo hablaremos bien. Estaría bueno tocar el tema del pastorado femenino, porque hay muchas mujeres Sí, bueno. que últimamente, y yo lo estoy viendo y lo estoy comprobando, de que porque no se levanta un varón, un hombre, por diferentes circunstancias, toma el puesto del hombre y la mujer, y se autonombra. Y eso va en contra de los designios de Dios. Es decir, aparte Pablo lo dice en su carta, primero creó al hombre y después a la mujer. Y no por eso Dios es machista. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro, claro. Pero también podemos llevar el mensaje, digo yo. Bueno, pero claro, una cosa es llevar el mensaje, predicar o enseñar, o ser misionera, ir de un país a otro, de una región a otra, evangelizar, bárbaro, eso está permitido, está muy bien. Pero Dios dice, no, prohíbe que la mujer ejerza dominio sobre el hombre como cabeza, porque la cabeza de la iglesia, como Cristo la es el hombre. Y el hombre de la familia, la cabeza de la familia es el hombre. Y luego viene la mujer con otras actividades, con otras responsabilidades, pero Dios no porque creó primero al varón y después a la mujer está abajo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Así es, mi hermano. Bueno, Dios nos bendiga. Voy a orar para cerrar. Padre, te doy gracias, mi Dios amado, por este tiempo, mi Señor, donde podemos leer tu palabra y aprender cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje llegue a aquellos que lo necesitan, Señor, Padre amado, porque para esto fuimos llamados, Señor, a servirle, Señor, a servirte a ti, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos y suple nuestras necesidades espirituales, Señor, Padre. Y añade conforme a tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ya somos bendecidos de tenerte, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por revestirnos con tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora que vamos a dormir, Señor, cuida de nosotros, Señor, y en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bendiciones. Chao.